Hola, los saluda la doctora Ana María Manuel Rosa, escritora de San Rafael Mendoza, Argentina, y directora internacional de Asuntos Sociales de CIESAR, que es la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de España, Europa. Voy a dar mi conferencia sobre Jorge Luis Borges. ¿Quién fue Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges, cuyo nombre completo era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, fue un escritor argentino de cuentos, ensayos y poemas, considerado uno de los máximos exponentes de las letras argentinas, hispanas e incluso universal del siglo XX. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Era hijo de Jorge Guillermo Borges y Leonora Acevedo Suárez, tras 8 meses de gestación. Su familia descendía de una estirpe de próceres argentinos involucrados en la Guerra de Independencia, como Francisco Narciso Laprida, que firmó la Declaración de la Independencia en el Congreso de Tucumán en 1916, Francisco Jorge Lafinur, Manuel Isidoro Suárez y Juan Crisóstomo Lafinur, con ilustres familias criollas, españolas, portuguesas y anglosajonas. Su padre estudió abogacía y psicología, permitiéndole a su hijo Jorge Luis a una importante biblioteca paterna. Considerado un erudito en el campo literario, filosófico, histórico y hábil para el estudio de idiomas, que manifestó un altísimo nivel de erudición y una capacidad de inventiva inigualable, que ha inspirado a creadores de todas las latitudes y uno de los escritores cuyas obras son de las más leídas del mundo. Borges recibió una educación privilegiada a manos de institutrices inglesas en un hogar bilingüe, siendo esta preparación muy importante porque a los 9 años tradujo obras del escritor inglés Oscar Wilde, al que nunca dejó de admirar. Posteriormente estudió en colegios internacionales cuando su familia se marchó a Europa en 1914, para que el padre pudiera someterse a tratamientos oftalmológicos en Ginebra, Suiza, pues padecía la misma enfermedad que luego heredaría su hijo Jorge Luis. El joven Borges se mostró precoz en los asuntos del lenguaje y la lectura, escribiendo sus primeros relatos antes de alcanzar la adolescencia. De su regreso a Argentina en 1921, Borges comenzó a publicar sus poemas y ensayos en revistas literarias surrealistas mientras trabajaba como bibliotecario, profesor y conferencista. En 1922 había publicado su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, y al año siguiente, con 24 años, habiendo regresado a Buenos Aires con su familia, fundó junto a Ricardo Guiraldi y otros autores la revista ultraísta Proa, siendo considerado para 1925 uno de los nombres más insignes de la literatura de vanguardia local. En 1946 presenció el ascenso de Juan Domingo Perón a la presidencia, venciendo a la Unión Democrática, a la que Borges apoyaba. Es así que ganó su fama de antiperonista, que lo acompañó toda la vida. De hecho, su enemistad con el peronismo era tal que fue transferido de su cargo de bibliotecario en la Biblioteca Nacional al de inspector de aves de corral, forzándolo a la renuncia. Pero dicen que el brillo ni la luz de los grandes de mérito no se puede tapar con la oscuridad de los que quieren imponer sus ideas y que proscriben a quienes no piensan como ellos. Y como era de esperar, 10 años más tarde se consagraría nacional e internacionalmente como un importante referente literario, y fue designado como director de la Biblioteca Nacional en 1955 y profesor de literatura alemana y director del Instituto de Literatura Alemana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por el gobierno de la Revolución Libertadora que derrocó al peronismo. Y en diciembre del mismo año, 1955, fue incorporado a la Academia Argentina de Letras y en 1956 fue nombrado profesor de literatura inglesa en la misma Universidad de Buenos Aires. Entre las décadas del 60 y 70, Borges publicó sus mejores relatos y se consagró en la Academia Argentina y estadounidense. Se casó con Elsa Astete Millán, viuda de 57 años, mientras que Borges tenía 68, y que más tarde, en 1970, el matrimonio se disolvió y posteriormente, en 1975, el escritor inició su relación con María Kodama, antigua alumna y su ya segunda esposa. La obra de Borges destaca por su cultivo exhaustivo del cuento breve, género del cual es un referente obligatorio en la actualidad, habiendo publicado 6 libros. Escribió 13 libros de poesía, también publicó 8 libros de ensayo que le conferirían reconocimiento internacional. Sus libros fueron traducidos y publicados en Estados Unidos y en Europa,
Entre sus obras más célebres destacan Fervor de Buenos Aires, que es poesía de 1923, el otro, El mismo, poesía de 1964. Historia Universal de la Infamia, cuentos de 1935. Ficciones, cuentos de 1944. El Alep, también cuentos de 1949. Inquisiciones, ensayos de 1925. El idioma de los argentinos, ensayos de 1928. Los Conjurados fue su último libro dedicado a la ciudad de Ginebra, donde moriría en 1986. De los premios recibidos por Jorge Luis Borges. Su obra literaria fue celebrada exitosamente en todo el mundo, obteniendo premios entre los que se destacan: Premio Formentor del Congreso Internacional de Escritores junto a Samuel Beckett en 1961, Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina, en 1962. En 1965 recibe la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y la medalla de oro del 9º Premio de Poesía de la ciudad de Florencia. Premio Jerusalén en 1971, es declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1973 y ese mismo año recibe el Premio Internacional Alfonso Reyes. Recibe en 1980 el Gran Premio de la Real Academia Española, el Cervantes. Ese mismo año le otorgan el Premio Mundial Sino del Duca en París y el Premio Balzan en Italia. Fue nominado durante 30 años consecutivos al Premio Nobel de Literatura, pero jamás le fue otorgado. Ultraísmo. Borges formó parte, junto a diversos autores españoles como Ramón Gómez de la Serna o Guillermo de Torri, del ultraísmo, un movimiento de vanguardia literaria nacido en torno a la revista Ultra de 1921, donde la metáfora es elemento primordial. También colaboró con la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. El 12 de agosto de 1933 comenzó a dirigir, junto a Ulises Petit de Murat, la revista Multicolor de los sábados, suplemento cultural impreso a color del diario populista Crítica, que duraría hasta octubre de 1934. La actitud que regía en este movimiento ultraísta se basa en ciertos principios: reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora, tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles, abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las prédicas, la nebulosidad rebuscada, síntesis de dos o más imágenes en una que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia. Según Borges, los poemas ultraicos constan pues de una serie de metáforas, cada una de las cuales tiene sugestividad propia y compendiza una visión inédita de algún fragmento de la vida. Discípulo de Jorge Luis Borges. Como era de esperar de un grande de la literatura, no tuvo discípulos en forma directa como tal, sino que a través de su obra y su influencia. Borges dejó huellas profundas e indelebles en muchos grandes autores que fueron sus seguidores, encontrándose entre ellos Ricardo Piglia de Argentina, César Aira de Argentina, Roberto Bolaño de Chile, Carlos Fuentes de México, Orhan Pamuk de Turquía, Paul Auster de Estados Unidos, Salman Rushdie de India, Humberto Eco de Italia, Julio Cortázar de Argentina, Julio Ramón Ribeiro de Perú. Desde las amistades reconocidas de Jorge Luis Borges, los dos grandes amigos íntimos de Jorge Luis Borges que le acompañaron toda la vida fueron los también escritores Manuel Peiró y sobre todo Adolfo Bioy Casares, de cuyo casamiento con Silvina Ocampo, también escritora, amiga, fue Borges testigo. De la Villa Ocampo, donde Adolfo Bioy Casares se conoce en 1932 con Jorge Luis Borges, que era la casa de Victoria Ocampo, ubicada en las barracas de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde la escritora solía escribir a figuras internacionales de la cultura y organizar reuniones culturales. En esa villa recibía a muchos escritores. Además, Bioy Casares y Borges se hicieron amigos e íntimos. También se conoce su amistad con el mexicano Alfonso Reyes, quien se desempeñó en 1927 a 1930 como embajador de Buenos Aires.
Otras amistades de renombre fueron las que tuvo con el excéntrico artista Sul Solar, con los escritores Ernesto Sábato, Ricardo Guiralde, Ulises Petit de Murat y Macedonio Fernández, así como con el historietista Héctor Oesterheld. Además tuvo una entrañable amiga escritora, Susana Bombal, que residía en la finca Los Amigos, en Cuadro Bombal, del departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza, lugar donde hoy día propiedad de la familia Aldao, familiares de Susana Bombal, la localidad que solía ir a visitar, y durante su estadía se inspiraba, y el lugar fue fuente de inspiración de varios de sus libros, porque además de destacar allí solía escribir. Un lugar con historia donde queda un recuerdo imborrable de Jorge Luis Borges y de su hermana Nora Borges. Allí se ubica el famoso lugar llamado el Laberinto de Borges. Susana y Jorge Luis tenían conversaciones poéticas y literarias de tarde que se extienden hasta altas horas de la noche. Finca que guarda recuerdos hermosos con personajes que del otro lado siguen haciendo tertulia, y quizá los duendes del tiempo resuenan con brisas saboreando las pláticas de otros tiempos de dos buenos amigos que luego continuaban sus charlas literarias en Buenos Aires cuando Susana viajaba a Buenos Aires. Este lugar donde fue visitado por otros grandes escritores argentinos, el Laberinto de Borges, y también fue visitado por Máxima Sorrelleta, cuando estaba soltera con sus padres y sus hermanos, y posteriormente ya como reina máxima de los Países Bajos, junto a su esposo el rey Guillermo Alejandro de Orange-Nassau. Quien haya leído a Borges no debe dejar de visitar el Laberinto de Borges, donde él supo visitar, descansar, saborear la inspiración del bellísimo lugar, escuchando el trinar de los pájaros, lejos del bullicio de la urbe y de los largos viajes internacionales. De la importancia de la obra de Borges posee una trascendencia universal, más allá de los idiomas y las tradiciones literarias locales. Es estudiada en las academias del mundo entero y se la considera una de las obras cumbres de la narrativa breve. En sus escritos tiene cabida inquietudes generales de la humanidad, de pensamientos muy profundos y sabiduría inconmensurable, la filosofía, la conjetura existencial y la perplejidad ante el universo, expresada a través de una racionalidad suprema. Sus dos libros más conocidos, Ficciones y El Aleph, que fueron publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados por temas comunes como los sueños, los laberintos, las bibliotecas, los espejos, los autores ficticios y la mitología europea, con argumentos que exploran ideas filosóficas relacionadas con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura, filosofía, al género fantástico y al postestructuralismo. Según marcan numerosos críticos, el comienzo del realismo mágico en la literatura hispanoamericana del siglo XX se debe en gran parte a su obra. Su obra ha servido a filósofos, matemáticos, semiólogos y pensadores de otras disciplinas para ejemplificar sus teorías y desarrollar sus propias obras académicas, como ocurre con Gilles Deleuze y Félix Guattari. Su nombre ha sido hasta mencionado en películas de Hollywood del cine americano. Gente viajando en vuelos internacionales lleva un libro de Borges, hasta en aeropuertos mientras hacen espera de su vuelo. Pasajeros que gustan del placer de la lectura leen de seguro un libro de Borges. Aunque comenzó a tener una ceguera progresiva hasta que a los 55 años de edad quedó completamente ciego, su gran imaginación y creatividad lo motivó a crear nuevas obras literarias innovadoras con su frondosa y fuente de sabiduría, mente infinita sin límites ni fronteras. Su obra fue traducida a más de 25 idiomas y llevada al cine y a la televisión. Borges y su obra borgiana seguirá teniendo sus fanáticos a lo largo de la historia y cosechará más simpatizantes en cada libro, en su poesía y en sus narraciones, y en su humor inteligente y sus frases célebres. Aunque durante muchos años, hasta que falleció, tuvo el problema de la ceguera heredado de su padre, no le fue un impedimento ver el mundo con su filosofía borgiana. Y las palabras no le faltaron nunca para decir todo lo que pudo dejar de capital en palabras de un sabio describiéndonos su saber y las aventuras que imaginó, aunque algunos lo tratasen de frívolo y sarcástico.
El laberinto de Borges plasma el concepto de laberinto que imaginó en sus pensamientos. En 1986 Borges enfermó de cáncer y se retiró a Ginebra, en donde falleció el 14 de mayo a los 86 años de edad, siendo enterrado en la tumba 735, ubicación D6, a la derecha de un ciprés del cementerio de Plainpalais de Ginebra, Suiza, como fue su voluntad. Siguiendo su deseo, fue enterrado en dicho cementerio, en esa ciudad a la cual amó, Ginebra, Suiza. Según cuenta Bioy Casares, murió recitando el Padre Nuestro. Lo dijo en anglosajón, inglés antiguo, inglés, francés y español. Frases de Jorge Luis Borges. Todos caminamos hacia el anonimato, solo que los mediocres llegan antes. Otra de sus frases: lo más noble del argentino es la amistad, la pasión de la amistad. Para mí, la democracia es un abuso de la estadística. Y además no creo que tenga ningún valor. ¿Usted cree que para resolver un problema matemático o estético hay que consultar a la mayoría de la gente? Otra de sus frases: la amistad no necesita frecuencia, el amor sí. Si yo emprendiera un viaje solo, me pasaría la vida dando vueltas y llegaría a una aduana, a un aeropuerto. Posiblemente llegaría a Ezeiza y no pasaría de Ezeiza. Y yo voy a agregar otra que dijo él respecto a quien entrevistaron sobre el escritor Gabriel García Márquez cuando ganó el premio Nobel, y por su libro de 100 años de soledad. Él dijo que eran muchos años de soledad, que con 50 bastaba. Y otro que yo agregaría, una frase mía, contestándole al gran Jorge Luis Borges, y son las siguientes, son varias frases. Que hoy día un político tendría que consultar al pueblo tanto lo estético como lo matemático, porque hay muchos que rozan la línea de la ignorancia total, y eso sí es un grave problema. Otra de mis frases: los grandes nunca mueren, mientras sigan leyéndote, tu misión será cumplida y perdurarás en cada una de tus frases. La luz de quien la posee por naturaleza, nadie jamás podrá apagarla ni extirparla. Y tú, Jorge Luis Borges, desde donde estés, siempre seguirás brillando en la literatura universal, por tus frases célebres, por tu pasión, por tu literatura. Muchas gracias a todos ustedes, un saludo, y muy feliz de haber podido dar esta conferencia de Jorge Luis Borges. Los saluda la doctora Ana María Manuel Rosa, de Argentina. Directora internacional de Asuntos Sociales de CIESAR, España, Europa.